La historia empieza con Eduardo Añaños, un ayacuchano. La faceta que nos tiene descrita el grupo es la siguiente, según por parte de Mario Vargas Llosa en el 2010. Parafraseándolo y de forma resumida decía que, Eduardo y Mirta Añaños tenían una pequeña porción de tierra, una chacra en los Andes en el interior de Ayacucho, el departamento que tenía más carencias por esas épocas, ya que acá nació Sendero Luminoso, es una de las regiones que más fue golpeada por este grupo. La pregunta es cómo lograron crear una inmensa fortuna. Según lo que dice Mario Vargas Llosa, es que al momento de pasar estas situaciones de actos de terrorismo, las empresas que en ese tiempo vendían bebidas como Coca-Cola, Pepsi entre otras, no querían enviar suministros a estos pueblos, ya que prácticamente serían asaltados y sus ganancias disminuirían. En vista de que existía una demanda y no se satisfacía por parte de los grandes de esa época, los Añaños vieron una oportunidad. Eduardo Añaños, Mirta Yeri y su hijo Jorge Añaños, crearon una fórmula para una nueva gaseosa, y como no tenían capital para adquirir maquinaria para hacerlas gaseosa, tuvieron que hipotecar su vivienda, prestarse dinero de varios lugares, y de esta forma, logró reunir un capital estimado de $30,000. Con ello logró fundar Cola Real en 1988 y con todo ello empezaron con la fabricación de las gaseosas en el patio de su casa, en el cual todo el proceso estaba hecho por los mismos integrantes de la familia, desde la combinación de los productos hasta el empaquetado y etiquetado. Por lo que podemos apreciar en esta breve introducción, el grupo tiene un origen humilde, eso está claro, al venir de una provincia que ha sido azotada por el terrorismo, pero detrás de toda la historia, hay un origen que es más real, más crítico, y menos heroico, aunque eso no quita todo el mérito propio que han logrado. Empezamos, lo primero es que no eran una simple familia de campesinos como dijo Mario Vargas Llosa, sino que eran terratenientes. Esto quiere decir que provenían de una familia que de generación en generación tuvieron un poderío de tierras en sus manos. Ellos, su apellido Añaños, era uno de los más renombrados en la mar, San Miguel, Ayacucho, por esas épocas. Ahora iremos con su real origen. Todo se remonta primero al año 1813, con la llegada de Felipe Añaños, un capitán del ejército real español, que se asentó en la Sierra Central casándose con Magdalena Ascarza y teniendo conexiones que lo llevaría a juntarse con gente pudiente y dando lugar a varias generaciones. Pasamos a la siguiente generación que tuvo más importancia, este sería el tataranieto, Albino Añaños. Él era un propietario de la hacienda de Patibamba. Esta hacienda fue obra de una adición de varias tierras que fue adjuntando como las tierras de San Miguel de Tambo, y casas en Huamanga, que con el pasar de los años quedaría para él o para sus hijos. Cabe señalar que la hacienda de Patibamba, en el futuro se quedaría con su nieto Eduardo Añaños. Nirvano como dueño de Patibamba extendió sus redes hasta controlar el espectro político de la región durante décadas. También logró controlar la representación en la provincia de La Mar en el Parlamento Nacional, fue alcalde de San Miguel Ayacucho al menos en 1922, y a través de una amplia red de familiares y compadres monopolizó el ejercicio del poder en La Mar. Ahora pasamos a la siguiente generación, este sería Eduardo Añaños, hijo de Héctor Nirvano Añaño. Eduardo Añaños, de profesión agricultor, se casó con la profesora Mirta Yeri y tuvieron 6 hijos, de los cuales en la historia destacarían Ángel y Jorge. Como menciona el libro, Eduardo Añaños tenía una finca en San Miguel, con su esposa Mirta, que vivían ahí sus hijos mayores, sembraban hortalizas, frutas y araban la tierra con la ayuda de maquinaria, lo que contradice lo dicho por Mario Vargas Llosa, de que vivían en un sector empobrecido. Con el pasar del tiempo dejaron de producir lo que era poco necesitado, para ir a lo más rentable y seguro, que era consumidos en San Miguel y Ayacucho. Por la ubicación donde se encontraban laborando, era una zona crítica, peligrosa e ilegal. Este era Ayacucho y la Ceja de Selva. Para los años 70 llegaría un acontecimiento que les quitaría poder, este sería la reforma agraria. Esta reforma consistía en expropiar tierras y los Añaños no fueron la excepción. Por lo que estipula el libro, Nirvano Añaños estuvo en una disputa con los campesinos, que llegaron a quemar una de sus haciendas. Después de todo lo pasado, se quedaron limitados de tierras, solo tenían 30 hectáreas y algunas propiedades urbanas. Lastimosamente, después de la reforma agraria, la familia estaba recuperándose lentamente de lo que había sucedido, empezando a comercializar y trabajar para crear nuevas fuentes de ingresos. Pero esta recuperación no duraría mucho porque llegaría otro golpe al país. Este no sería nada más ni nada menos que Sendero Luminoso, que tuvo inicios en los años 80, exactamente en Ayacucho. Unos de los hermanos Añaños Yeri,
Carlos dice lo siguiente. En 1982 el terrorismo llegó a la hacienda de mi padre y lo perdió todo. Salimos de allí prácticamente con lo que teníamos puesto. Según lo que dice el libro, el hermano mayor, Jorge, se quedó en la ciudad de Ayacucho y desde allí administró sus tierras, viviendo en una de casa de los Añaños en el centro de Huamanga, mientras el resto de la familia se fue a Lima. Cabe remarcar que a pesar de las dificultades, de los hermanos que se fueron a Lima, lograron estudiar una carrera universitaria. Ángel estudió Ingeniería Química, Carlos Ingeniería Industrial en la Ricardo Palma, una universidad que es costosa para la época, lo que demuestra que tenían un poder adquisitivo por encima de las personas de la época. Por el lado de su padre, Eduardo Añaños, adquirió una combi y empezó a trabajar con la ayuda de su hijo Carlos, y desde 1983 regresaba a San Miguel para recoger la cosecha del fundo. Según Francisco Durán, dice que realmente el iniciador del grupo no era Eduardo, sino su hijo Jorge Añaños y su esposa Tania Alcázar. Tania Alcázar era de familia acomodada, su padre era maderero, tenía algunas tierras y una ferretería, y era perfecto aprista cuando ella se casó. La pareja se quedó en Ayacucho durante la crisis. Ambos, Jorge y Tania, se conocieron cuando estaban cursando estudios en la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Jorge se encontraba estudiando agronomía y Tania, ingeniería química. Con ayuda de Eduardo Añaños, le cedió un local en una casa de Huamanga a Jorge, para que empezara con el negocio. Tania Alcázar cumple un rol fundamental en la historia de la creación de la bebida y el grupo en sí, ya que al ser ingeniera química, experimentó con varios sabores, hasta que llegó en 1983 la venta de su primera gaseosa en una sanguchería. 2 años después lograron entrar en el negocio de distribución de cerveza Pilsen, lo que los fue familiarizando con la venta de bebidas. Aquí fue donde Jorge y su padre veían cómo los camiones que trasladaba mercadería eran quemados o violentados. Ello llevó a que las centrales dejaran de abastecer a ciertos lugares. Para 1987 Eduardo regresó a Huamanga y se quedó definitivamente para poder comenzar con los proyectos empresariales que tenían. La idea de Jorge y Tania más el aporte de capital de Eduardo que tenía ahorrada junto al local en Huamanga que tenían, se logró poner la primera embotelladora, bajo el nombre de Embotelladora de Gaseosas Asamblea S.R. con un valor de 200.000 intis. Las brasicas para su bebida no eran nada complejas, consistía en conseguir botellas de cervezas, reciclarlas, agregarle una marca y venderla. Algo simple que no quería de muchos costos, para luego venderlos a un precio accesible y satisfacer la demanda. Referente a los hermanos que se encontraban en Lima, con el tiempo se irían agregando y ayudando a adquirir más embotelladoras. Después de esto, empezaron a recibir pedidos que necesitaban más gaseosas, y en vista de que, cada vez más negocios necesitaban su producto, se vieron en la necesidad de abrir una segunda planta. El capital que dio origen para esta segunda embotelladora salió gracias a la venta de un tractor que les dio $7.000, a los que adjuntaron $23.000 de un préstamo, por el cual dieron de garantía su casa en Ayacucho. Con ese dinero, Jorge, su padre más Tania, compraron una fábrica que operaban 15 personas y con una capacidad de generar 570 botellas diarias de gaseosa. Con esta adquisición y gracias a la gran demanda de bebidas, Cola Real tuvo un gran éxito, haciendo a un lado a las bebidas locales como Guaricola y Fruticola, y comenzaron a incursionar en Huancavelica y luego en otras plazas. La estrategia era vender a bajos precios. Esto debido a que ellos mismos envasaban artesanalmente sus gaseosas en botellas recicladas de cerveza. Este era el secreto del éxito. Pronto, debido a que fueron elaborando mejor su forma de trabajo, y desarrollaron una estrategia expansiva, todo ello en vista de que no tenían una competencia que le diera lucha. Existían las grandes marcas como Coca-Cola, pero para las personas de ese entonces los consideraban una bebida costosa, por ello al ver el precio de la Cola Real la gente prefería mejor esta que la otra. Ya a partir de ahora todo quedaría en la visión y hasta donde querían llegar como empresa o familia, por ello empezaron a crear más fábricas en varias regiones del país. De esta forma creando un conglomerado con central en Lima. En 1991 los hermanos, Ángel, Arturo, Álvaro y Eduardo dejaron de comercializar cerveza para empezar con el negocio de las gaseosas, con el cual daría inicio a la que conocemos la gaseosa Oro. Ya con esta y otras decisiones, los integrantes se estaban dividiendo del hermano mayor, no se presentaban problemas, pero ya se dejaba ver cómo trabajaban independientemente unos del otro.
Llegaría 1995 y anunciarían el separo de la familia, y se dividirían en dos, el grupo AGE que estaría liderado por Ángel, y ICM, Industria San Miguel, que estaría dirigido por Jorge. Se especula que debería haber sido por el hecho de que unos hermanos estaban en Ayacucho y los otros estaban en Lima. Esto abrió una brecha entre ambas partes. De esta forma terminaron amistosamente, y quedaría en que ambas partes compartirían el mercado y no se disputarían una guerra. Los hermanos se dividieron mercados, compartieron algunas marcas, crearían otras propias y accederían a no competir en la misma plaza. Cola Real y la gaseosa Oro le pertenecían a Jorge, y Cielo creada a Ángel y sus hermanos Añaños, dándose, y para el mercado exterior el grupo AGE creó su propia marca Big Cola. Por parte de ISM de Jorge y Tania en 1993 construyeron su primera planta en Bagua, la segunda en Huamanga, y la tercera en Huacho, todo ello impulsado por los incentivos tributarios del Estado. También se resolvió el principal problema que era mayor a todos, el grupo terrorista Sendero Luminoso fue derrotado. En 1994 Ángel y hermanos del grupo AGE abrieron una nueva planta en Sullana, la cual daría paso a la transnacionalización exportando bebidas a Ecuador. A la par Jorge y Tania del grupo de Industria San Miguel también abrieron una planta en Arequipa que estaría dedicada a la venta de bebidas en Chile. Cuando ingresaron al mercado regional, al norte recién empezaron a sentir la competencia. Una de estas sería la famosa gaseosa Concordia, que tuvo una lucha de precios en Bagua que luego se extendió a Sullana. Esta no sería su primera, ni la última competencia, ya que posteriormente llegarían más, y con más fuerza en la ciudad de Lima, y posteriormente en el exterior. Todo ello llevó a que cuando vayan a un nuevo mercado ya sabían que estarían acostumbrados a resistir ante estas luchas de precios. Otra información que proporciona el libro, es que Coca-Cola vendió sus plantas a precio de subasta, ello les permitió adquirir maquinaria entre otros tipos de productos para la empresa y permitiéndoles ingresar con más facilidad al mercado. Sabían que la mayor parte de los consumidores estaban en Lima, por ello se proyectaron allá y a la paralela también estaban planeando su expansión internacionalmente. En Lima habilitaron una gran planta en Huachipa con maquinaria importada, más la adquisición o integración de maquinaria avanzada, lo cual les permitió crear y dar entrada a la famosa Cola Real, que ingresó al mercado capitalino en 1998. A medio de los 90 los Añaños Jerry empezaron a consolidar la empresa como un holding, bajo el nombre de Edge Group, pero usando las mismas marcas, en particular Cola Real. A la paralela, siguiendo con su idea empresarial efectiva pero simple que dice, mejor sabor a precio justo, empezó a proyectarse al exterior, ya que el Perú les quedaba chico al tener una buena posición en el mercado. Después de unas ciertas evaluaciones determinaron que el siguiente destino por conquistar sería México. Volviendo al grupo ISEM, cabe mencionar que estaban en una lucha interna en el país por la venta de bebidas. Como se señala, en el principio su envasado de bebidas se basaba simplemente en reutilizar botellas de cerveza, sellarlas y venderlas. Esto lo vieron en 1998 la competencia, que era Inca Kola, que tenía el 35%, Coca-Cola e incluso Pepsi y Concordia. Y dieron un contraataque, por el envase, ya que llegó una notificación del Comité de Fabricante de Cervezas de la Sociedad Nacional de Industrias, que les informó que no podían seguir utilizando botellas de cerveza, lo que los hizo empezar a crear sus propias botellas y generar todo un proceso para estas mismas. Acá podemos ver que recién los grupos limeños ya se estaban dando cuenta de que los Añaños estaban creciendo. La entrada a Lima con su marca fue un cambio de aspecto, ya que empezaron a tener un envase propio. Esto también redució algunos costos en la producción como en la publicidad, pero seguía vendiéndose igual al mismo precio. Esto dio buenos indicios porque la gente empezó a adquirir más, ya que también innovaron en los sabores. Fue tanta la guerra de las colas que los grandes, Coca-Cola e Incola, intentaron quitarle los distribuidores para que de esta forma no tengan cómo abastecerse y poder crear sus productos. Sin embargo, lograron luchar contra esta amenaza, diseñando una estrategia social que no fallaría, haciendo conciencia social y diciendo que deberían apoyarlos, ya que ellos eran hermanos provincianos. Los distribuidores que abastecían a los grandes, al igual que a ellos, también eran provincianos, y en su mayoría eran inmigrantes como los Añaños. Todo esto les permitió generar una empatía con las personas y en base a ello lograron tener el apoyo de su gente y lograron superar esta gran crisis.
En el 2001, 2 años después del ataque por parte de las empresas grandes de gaseosas, pasaron de tener desde el 4% al 10% del mercado de gaseosas en el Perú. Y para este año deciden conquistar el exterior ambos grupos, ISM y AGE. ISM llegaría a Chile con la planta de Arequipa y, por el otro lado, el grupo AGE fueron a Venezuela adquiriendo una planta por un precio alto, hipotecando varios bienes. Luego fueron a Ecuador y finalmente llegarían a México, todo esto en base a créditos que solicitaron. La entrada del grupo AGE al país mexicano, segundo a nivel mundial en consumir gaseosas, entraron con la marca Big Cola, probada anteriormente en Venezuela teniendo un gran éxito. Se estima que invirtieron un aproximado de $7 millones. En cuanto a cómo se introdujeron al país azteca, lo hicieron igual que en el Perú, yendo por regiones a lo provinciano, para luego irse a la capital. Lo que se temía llegó a suceder, al igual que en Perú, en México también hubo una disputa entre Big Cola de los añaños contra Coca-Cola, esto derivó a una lucha judicial donde finalmente los añaños terminaron ganando. La justicia de México declaró que Coca-Cola hacía prácticas monopólicas y esto terminó en una multa para ellos, por un valor de $15 millones, ganando de esta forma el grupo Añaños en el 2008. Para esta fecha su sede central se cambió de ubicación y se fueron a Ciudad de México, dando otro paso importante en su proceso de internacionalización, ya que reconocían la importancia del mercado mexicano desde donde se podía manejar mejor el Caribe, Centroamérica y otros países sudamericanos. Para el 2005 el ICM también abrió otra planta en República Dominicana. Jorge Tania se quedaron con ICM en Chile y República Dominicana. Mientras que el resto de los hermanos Añaños se quedaron en Colombia, Venezuela, Centroamérica y el Caribe, México y Asia. Y ambos también se quedaron en Brasil, pero en partes separadas. En 2013 el grupo ISM en Chile tuvo el 35% del mercado, al igual que en Bolivia, también tuvo un cierto porcentaje, y en el caso de Brasil el grupo invirtió en una planta en Salvador do Bahía. Para el 2005 ingresaron a República Dominicana con las marcas Cola Real y Cold Haven con mucha fuerza, llegando a tener 42% del mercado y luchando contra la competencia que hacía lo posible para derribarlos. Resistieron gracias al apoyo de la Asociación de Empresas del Caribe. A partir de acá se proyectaron a Haití, intentando también instalar una planta en Nueva York. Por parte interna del grupo AGE, dividieron de la siguiente forma: Carlos se quedó con México, Arturo con Centroamérica, Álvaro con Ecuador y Venezuela, y todos actuaban bajo el mando de Ángel, convertido en jefe del holding llamado Grupo ATIC, registrada en Holanda y con sede corporativa en Madrid. Señalamos que en esta expansión rápida por parte del grupo se debe a que estuvieron bien gestionados por parte de la incorporación de los hijos en gerencias claves, al igual que la nueva incorporación de gerentes, altamente capacitados en el ámbito de la producción y todo lo que está incluido sobre las bebidas. Un dato que vamos a agregar es que los hijos estudiaron en el exterior y tuvieron prácticas y se fueron incorporando a la repartición de los mercados. Como dice Jorge Añaños, están a las expectativas del traspaso generacional, ya que luego de la educación universitaria que están recibiendo sus hijos a la par de las prácticas que están haciendo en la empresa junto con los expertos, estarían listos en un futuro para tomar las riendas de la empresa en una visión nacional e internacional. En el 2012, para poder expandirse más, otra vez a través holding en Países Bajos, colocaron bonos de 350 millones y 150 millones de dólares, totalizando una abonanza de 450 millones de dólares para la empresa. En el 2014 Grupo AGE sufrió una pérdida por la ofensiva en Tailandia y a la par lo mismo pasó en Colombia. Justo ahí es que se añade la caída de la demanda, que vino con el fin de la bonanza exportadora en toda América Latina, con la revalorización del dólar y el encarecimiento de crédito. Se estipuló que para el año entre 2012 a 2014 el grupo ATIC de los Añaños tenía una deuda 534 millones de dólares y el grupo tenía un bajo flujo de caja para cumplir con las obligaciones financieras. Todo ello continuó y perduró hasta 2015. Debido a los problemas serios que afectaba a Ángel Añaños, tuvo que renunciar a su cargo y pasó a tomarlo un gerente español. Esto se intuye a que fue bajo la presión que tuvo por parte de los acreedores. Lo nombró para comandar el grupo en esta etapa financiera difícil con alto riesgo, con la competencia en Asia y a la par que estaban abriéndose en el mercado de África. La última noticia que causó un furor fue cuando, a través de su marca de bebidas energizantes Volt,
firmó un contrato de imagen con el grupo deportivo parisino PSG, lo que les permitía vender su producto con la imagen de sus jugadores, de los cuales destacan Mbappé, Neymar y Messi. En cuanto a lo social, es muy poco, casi nada lo que se conoce con sus relaciones empresarios. Lo que es concreto es que la familia logró educar a sus hijos en universidades de renombre o costosas, en lo que vendría siendo los envía a Master Business School. Otro interesante es que los Añaños también tienen conexión fuerte con el Grupo Flores, otro grupo provinciano emergente y que a la par está formado con el Grupo Daie de Camposol, que juntos conforman la Asociación de Empresas Familiares Perú, fundada en el 2010. En cuanto a si favorecen a un partido político se desconoce. En cuanto más información, ambos partes, tanto el Grupo AGE como el ISM, son resguardados con la información y si existe, es poco o casi nada. Eso sería todo. Si llegaste hasta acá, déjame un like o suscríbete. Este video me costó mucho hacerlo, debido a que no tengo mucho tiempo. Si ves errores de pronunciación, procuraré arreglarlo. Gracias por el apoyo.